Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es el que ha armado todo el revuelo en las últimas 24 horas, que es el asunto de los aranceles anunciados por Estados Unidos respecto al acero y al aluminio que importan desde México. Es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo porque no solo incluye a México, sino también a Canadá y a la Unión Europea. Sin embargo, la reacción de México al parecer ha sido muy extrema, de acuerdo a algunos analistas, porque presupondría el inicio de una guerra comercial, pues que no le conviene a nuestro país, porque el tamaño de las economías es muy distinto y la dependencia de México respecto a Estados Unidos es muy grande, con un altísimo porcentaje de nuestras importaciones y exportaciones en relación precisamente a Estados Unidos. No se trata pues de tomar una decisión apresurada que ponga en riesgo al país, tal como lo ha hecho el gobierno peñista. Se trata, sí, desde luego, de tomar una posición firme ante los hechos, pero antes de tomar medidas, pues se tiene que hablar con los directamente involucrados. Además, al momento de que estamos realizando estas charlas este viernes, pues realmente todavía no hay una medida oficial. Fue una declaración nada más de que se iban a tomar esas medidas. Falta que el presidente Donald Trump haga el decreto correspondiente para que se pueda aplicar a este tipo de exportaciones desde México hacia Estados Unidos de América. No sabemos si lo va a hacer o no realmente, después de las reacciones que han tenido tanto México como Canadá, porque Donald Trump pues es muy dado a cambiar sus acciones de acuerdo a cómo reaccionen sus rivales en turno. Sin embargo, hay que apuntar varias cosas que se han dado en nuestro país al respecto. No se ha entendido, por ejemplo, que, como dice Alfredo Jalife, no se trata de una cuestión meramente comercial, sino que es una cuestión de política interna. Para el presidente Donald Trump es preponderante, es importante, es insoslayable obtener la victoria electoral en las elecciones intermedias correspondientes al poder legislativo de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, pone en riesgo dos cosas. Por un lado, una posible reelección para el próximo periodo de gobierno en Estados Unidos, y peor aún, pone en riesgo incluso la gestión actual del mandatario estadounidense, puesto que si la oposición demócrata tuviera la victoria, podrían fácilmente ponerlo a juicio y retirarlo del cargo por la cuestión de la intervención rusa en el proceso electoral, que lo favoreció de varias maneras de acuerdo a la investigación de organismos de Estados Unidos, tanto de la CIA como del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Entonces, para él es primordial que a base de efectos mediáticos como el de estos aranceles, que bajo su perspectiva representan una lucha nacionalista, una lucha a favor de los empleos y de los ingresos de los estadounidenses, le permitirán obtener el triunfo electoral que será en este mismo año, por ahí del mes de noviembre. Si no se toma eso en cuenta, pues ocurre lo que ha ocurrido en México: se toman medidas aceleradas que realmente nos exhiben. Y estoy hablando del gobierno todavía, no de los candidatos. Perdón. Una vez que hemos visto esto, de que es una cuestión más interna que una cuestión comercial o una cuestión de tratar de afectar a México, a Canadá o a la Unión Europea, tenemos que ver que la actitud de los candidatos presidenciales oficialistas en México, tanto el del PAN como el del PRI,
pues obviamente lo que buscan también es ganar votos, ganar portadas en los medios mediante declaraciones fuertes, entre comillas, que hacen alusión también a un falso nacionalismo, puesto que, aunque lo había dicho, no se defiende el país a tuitazos. Sin embargo, así respondió el propio candidato Meade, y no se diga de el candidato panista. Frente a estas actitudes pseudonacionalistas, el líder puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, simplemente dijo que sí había que adoptar una postura firme ante el gobierno de Estados Unidos, pero en lugar de optar por una guerra comercial, plantear, por el contrario, un acercamiento mayor, un diálogo más fuerte para poder negociar antes de caer en la tentación de una confrontación directa con los Estados Unidos. Para algunos es sorprendente esta actitud, pero realmente, si se ve su postura como probable presidente de la República, pues obviamente que tiene que buscar alternativas más viables. Él no tiene por qué caer en provocaciones del presidente Donald Trump, como sí lo han hecho los candidatos del PAN y del PRI, porque está en una postura de liderazgo dentro de la competencia electoral que tendrá su culminación el 1 de julio. Otro punto es que algunos analistas, como el columnista de La Jornada, Julio Hernández, en su columna Astillero, pues él trata, por el contrario, de fijar de alguna manera la postura oficialista de que esta posición de Donald Trump es en realidad le da al proceso electoral mexicano un cambio de 180 grados, porque pone como favoritos a los candidatos oficialistas, que tendrían una mayor opción desde su perspectiva, dada este nuevo encuadre electoral. Nosotros vemos más bien el lado opuesto, precisamente una postura más realista, una postura más firme en contra de los abusos de Estados Unidos por parte del candidato puntero. Y no se trata de salir a gritos y sombrerazos, sino de realmente tener el valor de confrontarse. Otro aspecto que no se ha manifestado y que ha escapado tanto a Jalife como al propio Julio Hernández es que en realidad la postura de López Obrador es no conservadora, sino muy adecuada para mantener a raya al señor Donald Trump, mientras que tanto Meade como Anaya lo que han tratado nada más es precisamente de ganarse unos votos, ganarse el favor de la opinión pública mediante ese tipo de declaraciones. Habría que considerar, por ejemplo, que el caso de España también es algo que podemos tomar como ejemplo. Mientras en España el partido oficialista sí fue juzgado y sí fueron sometidos más de una veintena de integrantes del partido derechista que apoyaba al presidente Mariano Rajoy. En México no pasa nada. Se ha verificado el apoyo ilegal por parte de asignaciones millonarias desde el poder público federal a las campañas de Enrique Peña Nieto, y sin embargo ni el partido ni gente del partido, a excepción de una persona que fue detenida por el gobierno chihuahuense y que lo mantiene en su poder, y nadie más ha sido objeto de acusaciones y señalamientos. También se sabe de que el gobernador de Veracruz también asignó cientos de millones de pesos para la campaña presidencial y para otras campañas del PRI en el 2012, y sin embargo pues no se procede. Esa es una gran diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en España, que además de sancionar a los integrantes del partido, ha terminado
con la destitución del presidente español Mariano Rajoy. Y si vemos todo eso y las actitudes de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, vemos que realmente no tienen una postura crítica. Incluso Meade había dicho que había sido un gran logro, que había sido una acción correcta el hecho de apoyar a Donald Trump para que fuera presidente de los Estados Unidos, y yo no sé a dónde va a esconder la cara en el tercer debate, cuando en el segundo debate él dijo que sí, que estaba muy bien y que estaba hecho y que había grandes logros y que el TLC iba a ir adelante y que todo estaba muy bien con Donald Trump. Pero la realidad que vemos ahora es totalmente otra. Vemos que hay aplicación de aranceles, vemos también que México tiene problemas con el Tratado de Libre Comercio y que no se ha llegado a ningún acuerdo, porque lo que pretende Donald Trump es realmente todavía más perjudicial para los mexicanos y solamente piensa en el beneficio de los ciudadanos estadounidenses. Si hacemos un balance de todo, vemos que lo que sucede con la cuestión de los aranceles se ha súper exagerado. Algunos han calculado que el impacto real que podría tener en el sector acerero, que es el que tiene los aranceles más altos de 25%, sería de aproximadamente 2,000 millones de dólares. Y es una cantidad grande, es una cantidad fuerte, pero tampoco es algo que sea súper exagerado y que el país no pueda seguir adelante. Por tanto, la reacción nos parece fuera de lugar, demasiado acotada a las circunstancias, sin pensar en el futuro del país, en el bienestar de todos los mexicanos. Eso creo que es lo que está haciendo mal el gobierno de México. Se podrían haber tomado medidas diplomáticas más acordes con lo que está intentando el gobierno de Estados Unidos y evitar una confrontación directa o peor aún, una guerra comercial que a nadie conviene, como dice el Fondo Monetario Internacional, pero definitivamente pues a México aún menos. Yo los dejaría con estas reflexiones para que den una perspectiva mucho más real del fenómeno que ha estado lugar, que no se exagere y que los candidatos, sobre todo los oficialistas, pues no traten de sacar una raja electoral de ellos, sino que traten de ver el bienestar de México. Por hoy es todo, muchísimas gracias, les agradezco su atención, les invito a nuestras redes sociales, como Total Sapiens estamos tanto en Facebook como en YouTube y en el Twitter como Sapiens Total con S mayúscula y T mayúscula. También pueden visitar nuestro sitio para ver las notas duras más importantes de cada día, que son nuestro sitio www.totalsapiens.com. Y les anunciamos también que a partir de este día la actualización de la página va a ser 24/7, es decir, todo el día, todos los días, por lo menos de aquí hasta que se realice la elección. Muchísimas gracias y hasta la próxima.